Nos acompaña uno de los voluntarios de esta línea de atención sociolegal. Está con nosotros don Guillermo Bustos. Don Guillermo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acá en Buena Vida. Buenas tardes, mucho gusto. Aquí estamos para servirles y ayudarlos en lo que podamos, ¿verdad? Gracias. Siempre. Don Guillermo, yo me imagino que el caso que le voy a comentar el día de hoy, después de 20 años de trabajar con población mayor, yo me imagino que para usted va a ser muy familiar este caso y me va a decir, Ivonne, ¿cómo nos llaman a pedirnos orientación en este tipo de situaciones? Paso a plantearle, y así para que todos conozcamos, el caso de doña Teresita. Doña Teresita es una señora mayor que tiene 2 hijas. Ella nos cuenta en la cartita que nos envía que hay una hija que la apoya, que la cuida, está atenta en todo lo que puede. Pero a pesar de eso hay serias dificultades económicas en el hogar de doña Teresita, porque la hija hace lo que puede, pero no es suficiente porque hay gastos, ¿verdad? Hay recibos que pagar. Hay una situación económica difícil. Pero esa hija la apoya, pero resulta que hay otra. Doña Teresita tiene 2 hijas. La otra no hace nada, no la apoya, más bien la ofende, le dice cada vez que puede, una pensión yo a usted no le doy, tendría que ser por lo legal, por los juzgados. Y entonces doña Teresita no sabe qué hacer. Correcto. Como nos podemos imaginar todos, doña Teresita está muy triste y ella está confundida, no sabe qué hacer. ¿Qué me le dice usted como voluntario de esta línea, que yo sé que los han capacitado de una manera extraordinaria? ¿Qué me le dice doña Teresita y a todas las señoras y señores que puedan estar pasando por una situación similar? Sí, bueno, aquí vamos a hablar como de 2 cosas, ¿verdad? Aquí lo esencial pues sí es la necesidad económica que tiene doña Teresita, porque ella quisiera pedirle hasta pensión a esta hija, ¿verdad? Tal vez es una posibilidad que ella puede tener. Más que posibilidad es un derecho que ella tiene, ¿verdad? Y en ese sentido podríamos hablar de 2 cosas. Uno es la dignidad, ¿verdad? La dignidad es una palabra como complejilla de definir, pero a través como de una pequeña historia de ella, podríamos decir que al principio la dignidad tenía que ver con la jerarquía, con la excelencia de ciertas personas, pero ese concepto ya cambió. Entonces ahora toda persona tiene lo que llamamos dignidad. La dignidad incluso después cambió, es un derecho universal, Claro. ¿verdad? Es de todos, todos nacemos con dignidad y eso nunca se pierde. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que nosotros tenemos que respetarnos, entendernos nosotros, satisfacer probablemente nuestras necesidades y a veces, bueno, es que podría ser como exigir, suena un poco duro esa palabra, pero es como solicitar la ayuda porque siempre hay una posibilidad para tratar de mejorar esta situación. Por ejemplo, que aquí vemos hay un desequilibrio entre una hija y otra, una que está pendiente de doña Teresita y la otra que además de violentarla psicológicamente, no le ayuda, la está como retando, podríamos decir, ¿verdad? A que solo con una pensión, porque pareciera que no es válido que una mamá, en este caso, le pida una pensión alimenticia a la hija, ¿verdad? En 1948, con los derechos, la Convención de los Derechos Humanos, ahí en el artículo 1 se habla de que todos nacemos con dignidad y con derechos. Eso nunca se pierde. Y entonces vean que ya cambió el concepto que estaba antes. Entonces, toda persona, y en este caso particularmente los adultos mayores, tienen que tener muy claro que ellos son dignos de estar tranquilos, de poder satisfacer sus necesidades, ¿verdad? De respetarse a sí mismos como persona. Esto nos ayuda entonces a el otro paso, que era lo de la pensión alimenticia. Y a eso quiero que lleguemos. Correcto. De que tiene doña Teresita derecho a ir y solicitar una pensión a su hija, cómo, dónde, de qué manera. Eso, don Guillermo, después del corte comercial, ¿está bien? Perfecto. Ya casi regresamos porque vamos a entrar ya al punto medular de este tema, porque puede ser difícil, no tenemos duda, pero muchas veces hay que hacer las cosas por el bien, ¿sí? No solamente de la señora, sino va a ser una gran lección para los demás y para esta hija que no responde como debe de ser. El derecho a la pensión, cuéntenos de eso, por favor, oriente doña Teresita. Bueno, primero que todo,
que sí es válido y debe hacerlo, ¿verdad? Es un derecho también que tendrían los adultos mayores que tengan que tengan necesidad o estén pasando necesidades porque el dinero no les alcanza. En este caso, doña Teresita no tiene apoyo, no tiene ninguna pensión. Entonces también eso la angustia mucho y una sola hija está haciendo todos los gastos. Por ejemplo, me imagino 24 horas que la cuida, la alimentación, medicamentos. Y además debería de contarse con recreación y otras cosas. Entonces, esto es un derecho que tiene doña Teresita de hacerlo en un juzgado, en cualquier juzgado del país. Esto lo va a tratar un juez, es un asunto muy delicado, es un asunto legal. Esta legalidad parte de algunos documentos, pero sobre todo el Código de Familia. A partir como del 164, ahí viene todo lo que tiene que ver con las pensiones alimenticias y en el caso de la pensión de hijos para sus progenitores, para padre o madre, para madre en este caso, ¿verdad? Ella va a un juzgado con su cédula de identidad, Sí. ahí pone entonces la demanda de pensión y ahí ya luego el juzgado se encarga de hacer las citas correspondientes. Correcto, sí. Y un juez es el que va a determinar cuánto. No es que doña Teresita va a llegar a decir No. así, porque yo sé que las señoras mayores y los señores siempre son tan considerados que quieren como lo mínimo, ¿no? Es un juez el que se va a basar en cosas objetivas para decir cuánto. Cuánto, efectivamente. Es decir, va a ver cuáles son las posibilidades de los hijos para poder complementar esa necesidad, ¿verdad? La responsabilidad va a ser para todos los hijos, ¿verdad? Porque aquí aparentemente hay un desequilibrio, ¿verdad? Entre una hija que ayuda y otra que no, además de la violencia. Desde que doña Teresita pone esa demanda, digámoslo así, el juez va a determinar un monto que el hijo tiene que empezarle a dar. Eso es casi inmediato, ¿verdad? Sobre todo por ser una adulta mayor. Y después va a venir un juicio, ¿verdad? Donde se van a hacer a partir de todas las pruebas, ¿ok? Yo digo, no puedo ayudarla, pero tengo que probar que no tengo las condiciones para ayudarla. En este caso, sí hay condiciones aparentemente para ayudar a doña Teresita. Todo va a ser equilibrado. Por ejemplo, aquí el desequilibrio se nota en lo económico. Una le da todo y la otra no le da nada. Entonces el juez va a determinar por partes iguales para estas dos hijas para que le den este beneficio de la pensión alimenticia a doña Teresita. Va a tener, esa pensión es un asunto muy formal, ¿verdad? Por lo tanto va a tener, por ejemplo, que podrían detener a la hija si no le da la pensión. Si ella quisiera salir del país no va a poder hacerlo tampoco. Tiene que tener, eso es lo que llaman arraigo, ¿verdad? Entonces tiene que tener las mismas condiciones de otras pensiones, dejar 12 meses de pensión más los aguinaldos para saber qué va a demostrar. Y tienen que cumplirla. Y sobre todo que eso sea equitativo, que también es común que a veces hay hijos, como en este caso, dan más y otros no dan nada. Sí, ese es más o menos el proceso y es un derecho, ¿verdad? Y tiene que ver con la dignidad de la persona. También el monto va a ser determinado por las necesidades de doña Teresita, ¿verdad? Y también por la forma como estaba acostumbrada a vivir doña Teresita cuando no sufría esas necesidades, que fue como por ejemplo en la etapa en que ella crió a sus hijos, ¿verdad? Que estaba estable y que podía darles todo, solventar todas sus necesidades. Don Guillermo, a mí me parece muy importante que doña Teresita llame a la línea de orientación sociolegal de AGECO, porque el ir a poner una demanda resulta estresante, ¿verdad? A veces uno como es algo diferente, uno se estresa. Claro. Entonces es importante que tenga esa orientación, que la fortalezcan. Porque para una madre ir a poner una pensión al hijo no tiene que ser triste, ¿verdad? Tiene que ser triste, pero hay que hacerlo y es un derecho que ustedes tienen. Tienen que comprender eso, que es un derecho que tienen y se les va a dar una lección también a las personas cuando son irresponsables, claro, porque la gente tiene que asumir con solidaridad, con responsabilidad, el cuidado de sus padres. Ese es un principio básico, el principio de la solidaridad, ¿verdad? De los hijos con los padres, por todo lo que nos dieron y con las condiciones que nos mantuvieron. Entonces esas condiciones y esa dignidad tiene que mantenerse a lo largo de toda la vida. Entonces, aquí hay una que ayuda, entonces van a ver entre las dos para que satisfagan esa necesidad y
eviten esa angustia y todo. Por supuesto, nos pueden llamar, ya saben, de lunes a viernes, de 8 a 4. Nosotros estamos ahí, podríamos darles más detalles, cómo Para ponerla. fortalecerla Sí, también. primero que se empoderen, ¿verdad? Que ellas pueden hacerlo y ahí les vamos a dar más detalles de cómo es el proceso para poner, digamos, qué tiene que Toda llevar la para demanda, que los empezar el papeles, con proceso de una detalles. demanda de pensión alimenticia. Muchas gracias, don Guillermo, por acompañarnos el día de hoy. Muy amable. Un gusto, ¿verdad? Y muchas gracias a ustedes.